Amigos e amigas de Carta Capital, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal, desta vez para uma entrevista especial com a deputada argentina Miriam Bregman, do Partido dos Trabalhadores Socialistas, também advogada, ativista pelos direitos humanos, é uma das principais vozes da oposição ao presidente Javier Milei, cotada como potencial candidata à presidência em 2027, que se prepara para lançar no Brasil o livro Moderada Nunca: Apontamentos contra a Resignação, a Submissão e o Conformismo, pela editora Iskra. Nos próximos dias, ela terá agenda em São Paulo. As informações estão na descrição deste vídeo e daqui a pouquinho trataremos disso também na entrevista. Muchas gracias, diputada, por aceptar a invitação de Carta Capital. Muchas gracias a ustedes. Diputada, ¿cómo podemos evaluar el gobierno de Javier Milei casi 3 años después de que asumiera el cargo? El gobierno de Javier Milei es importante evaluarlo, analizarlo, porque es un típico experimento de la derecha neoliberal, conservadora, que tiene en la Argentina su expresión después del fracaso muy grande del gobierno de Alberto y Cristina Fernández, un gobierno del peronismo que llegó con banderas del progresismo, incluso haciendo un discurso feminista, tomando algunas de las reivindicaciones sociales, y al fracasar, al no cumplir ninguna de esas promesas y al continuar la atadura con el Fondo Monetario, que fue lo que determinó todo su gobierno, llega Milei con un discurso muy contestatario, disruptivo en las formas, pero de contenido económico, social y político totalmente conservador y representando lo que podría haber sido un gobierno neoliberal clásico, más un discurso muy autoritario. Es decir, es un gobierno neoliberal muy autoritario, como son todos los nuevos neoliberalismos que estamos viendo en el mundo en este momento. Desde que Javier Milei ganó en el balotaje del noviembre del año 23 a las últimas elecciones, que fueron 2 años después, en octubre del 25, perdió más de 15 puntos en las elecciones, es decir, no logró avanzar sobre otros sectores sociales que no lo habían elegido, sino todo lo contrario, que retrocedió, y retrocedió fundamentalmente los sectores populares que habían creído en ese discurso que, como decía antes, sonaba contestatario o disruptivo. Así que en este momento es un gobierno que tiene muy poca base social para lo que sería un gobierno que llegó con el 56% de los votos. Hoy tiene, las encuestas de opinión le dan no más de un 65%, 35, por ciento de apoyo, un 65% en contra, y algunos dicen que hasta un 70% en contra. Es decir, un gobierno que ha perdido muchísimo apoyo social en estos 2 años y medio de gestión. ¿Cómo analiza la crisis diplomática entre Brasil y Argentina tras los insultos proferidos por Milei contra el presidente Lula, contra un ministro de la Suprema Corte brasileña, durante un acto de extrema derecha en São Paulo? Bueno, acá estamos acostumbrados a los insultos de Milei. Él se dirige así permanentemente a la oposición política. Para dirigirse hacia nosotros nos dice zurdos, zurdos van a correr, zurdos los vamos a perseguir, que es el lenguaje que usaban las bandas paramilitares en la Argentina, incluso la propia dictadura militar del 76. Es decir, él tiene ese modo autoritario, muy autoritario, y confronta permanentemente. Y en este caso lo vimos en relación al gobierno de Lula, porque él es un aliado incondicional de la familia Bolsonaro, tanto del padre como ahora de su hijo, y nosotros, por supuesto, lo rechazamos, lo repudiamos y combatimos estas extremas derechas que, como decía antes, tienen en el autoritarismo un rasgo, y en la represión también, ¿no? La represión, en la persecución, un rasgo muy profundo. Acá desde la izquierda, que hemos estado movilizados desde el primer día que ganó Javier Milei, hemos sufrido represiones muy grandes, hay compañeros que han perdido la visión de sus ojos producto de la represión de Milei, así que todas estas formas autoritarias que en algún momento las querían presentar como algo meramente de forma, que no hacía el contenido de sus políticas, nosotros y nosotras alertamos que sí hacia el contenido de sus políticas y repudiamos todo lo que ha hecho en
en Brasil por estos días. Incluso desde el inicio del actual gobierno, Milei y su ministra Patricia Bullrich han intentado incluso impedir las protestas, movilizaciones populares en general. ¿Cómo se ha desarrollado la movilización de la oposición a Milei durante este periodo, especialmente en las calles? Ellos claramente desde el primer momento, desde el día que asumieron, ellos asumieron un 10 de diciembre y acá en Argentina siempre hay una marcha el 20 de diciembre, conmemorando lo que fueron los hechos del año 2001, donde es una verdadera revuelta popular salió a las calles contra el gobierno de la Rúa, del Partido Radical, de una alianza que había llegado al gobierno tiempo antes. Todos los 20 de diciembre, como le digo, se hace una marcha y ellos ya en 10 días la estaban prohibiendo, pasando a las estaciones de trenes mensajes diciendo que no se podía ir a la marcha, que todo el que tuviese una asistencia social se le iba a retirar. Y ahí había dos opciones, o decidir enfrentar este gobierno de derecha o dejar que impusiera su política. Desde la izquierda tomamos una posición clara diciendo que no íbamos a aceptar esos métodos represivos, autoritarios, y salimos a movilizarnos, tuvimos causas penales, nos hicieron procesos judiciales por haber estado ahí, pero nunca dejamos de salir a la calle enfrentando la represión. Y creo que esto fue una opción que hoy es valorada por la población claramente, porque mostramos que a la derecha y a la ultraderecha se las enfrenta y que al revés, que cuando salimos todos y cuando esto se hace multitudinario no tienen herramientas para pararnos, que esto pasó alrededor de la lucha de las universidades, que se hicieron movilizaciones muy grandes, movilizaciones por los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales. El 24 de marzo, el día que se conmemora en los aniversarios del golpe militar en la Argentina, es decir, cada vez que se convocó y se salió masivamente, Milei no pudo avanzar o no pudo avanzar notoriamente con su política represiva, en forma contundente no lo pudo hacer. Pero la izquierda fue más allá de eso, la izquierda mostró siempre que había que luchar y que había que enfrentar, y eso es lo que hoy gran parte de la población nos reconoce, porque en la oposición tradicional un sector se integró y pasó a votarle en el Congreso Nacional las políticas de Javier Milei, y otro sector siguió siendo, podríamos decir, opositor en las formas, pero no estuvo en las calles, no llamó a la organización, y esto es uno de los motivos que explica por qué Javier Milei, a pesar de haber perdido tanto apoyo, puede seguir imponiendo sus políticas, ¿no? Hay una gran responsabilidad de la oposición tradicional, tanto de sectores del radicalismo como de sectores del peronismo. En su libro, la conclusión de su libro, usted critica a las fuerzas políticas que nos dicen que nuestro programa anticapitalista está obsoleto y que solo podemos resistir como podamos, incorporando elementos del discurso de derecha para seducir al electorado. ¿Hay margen para que la izquierda en Argentina y en Brasil sea competitiva, incluso electoralmente, con un programa anticapitalista? Sí, lo primero que hay que decir es que el capitalismo es el que está mostrando todo su fracaso, ¿no? Primero hay que dar un diagnóstico de que aquellos que defienden de gestionar este sistema capitalista desde posturas que gestionan de izquierda, de centroizquierda, ellos tienen que mostrar por qué en este caso sería distinto, porque todas las experiencias de gestión del capitalismo que no cuestionan radicalmente las políticas de este sistema han demostrado que no derrotan a la derecha, sino que la derecha vuelve en forma más recargada y que no han podido terminar con la precarización laboral, con los niveles de pobreza, con la opresión de género, ni con ninguno de los grandes problemas que hoy atravesamos, ¿no? Entonces, en un mundo donde vuelve la guerra al centro de Europa, donde empieza la carrera armamentista en la propia Europa, donde Estados Unidos emprende ataques hacia América Latina, hacia países como Irán, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué en ese mundo convulsionado solo nos quedaría gestionar ese sistema? Entonces, primero, quienes lo defienden nos tendrían que decir por qué. Y nosotros desde la izquierda decimos que al revés, que no solo queremos dar la batalla en el terreno electoral, que la venimos dando con buenos resultados, con un bloque que ya lleva varios años y ha crecido en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Lo que allí sería a nivel federal, a nivel interestatal, sino que nosotros lo que queremos es transformar este sistema de raíz, transformar esta sociedad de raíz para terminar con las condiciones
que hoy nos lleva este capitalismo, que nos llevan estas democracias capitalistas cada vez más restrictivas, cada vez más represivas, y que para eso tenemos un programa que es de ruptura con el capitalismo. Y eso nosotros no es que lo decimos ahora en una entrevista, lo decimos permanentemente, lo planteamos en las elecciones, lo planteamos en el Congreso Nacional, y está llevando a que grandes sectores de la población, de la juventud, de las mujeres, de los trabajadores y las trabajadoras vean que las salidas que propone la izquierda al revés, que se las quiere presentar como utópicas, y es lo contrario, somos los únicos que tenemos una perspectiva de futuro para que la juventud tenga un futuro, ya que este sistema no le puede brindar nada de eso. Así que ahí hay un debate muy interesante porque en el caso de Argentina, claramente el Frente de Izquierda, que nosotros integramos con mi partido, el PTS, somos los 4 partidos más grandes de la izquierda, 4 partidos de origen trotskista, y que plantear nuestras ideas con claridad, peleándolas en la calle, pero también en el recinto de la Cámara de Diputados, no ha hecho que perdamos adhesión, sino que tengamos una adhesión mucho más firme también. ¿Cómo ve usted la situación política en Brasil a 2 meses de las elecciones presidenciales, en las que se espera que el presidente Lula y un representante de ultraderecha se enfrenten una vez más? Bueno, tendría que pensarlo primero en términos más globales, porque es lo que está pasando en el conjunto de América Latina. Prácticamente es una situación similar, surgen estas ultraderechas, centralmente de la radicalización de la derecha tradicional, ¿no? La derecha tradicional va desapareciendo, disminuyendo su influencia y surgen sectores de derecha más radicalizados, a la imagen y semejanza de Trump en Estados Unidos, y van tomando ese lugar en la política, y del otro lado se lo enfrenta con gobiernos que, como decía antes, no han logrado cambiar las condiciones estructurales profundas en las que están sometidos nuestros pueblos, de dependencia del imperialismo, de condiciones de vida con grandes sectores de pobreza, incluso sectores con directamente hambre, como hay en nuestro país o en otros países de América Latina, con precarización laboral, falta de derechos laborales, falta de derechos previsionales. Y bueno, esto lleva a movimientos casi cíclicos, ¿no? Que ganan gobiernos de ultraderecha, después ganan gobiernos que se presentan como reformistas o como progresistas de centro izquierda, decepcionan a las masas y vuelve a ganar la derecha. Y el caso de Brasil está en esa disputa, más allá de que Bolsonaro, también por muchos errores propios o políticas propias que lo develaron frente a la población, ha perdido más apoyo en los últimos tiempos, pero están todo el tiempo en esa dicotomía si puede volver la derecha. Lo que nosotros queremos en la Argentina, o por lo menos desde acá, con mis compañeros del MRT también en Brasil y toda la corriente internacional que integramos, es cuestionar profundamente este sistema. O sea, que no se puede llegar a los gobiernos y que después sigan vigentes la reforma previsional, la reforma laboral, como pasó en Brasil, porque esos acuerdos amplios que se hacen para llegar al gobierno no permiten después cuestionar las verdaderas fuentes de poder de la derecha. Y las verdaderas fuentes de poder de la derecha están, por ejemplo, en haber logrado una reforma electoral, laboral, como lograron con Temer después de un golpe institucional, y que ese quite de derechos, esa restricción de derechos a la clase trabajadora siga vigente. Quienes nos decimos defensores de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, quienes peleamos por una sociedad totalmente distinta, donde se reparta toda la riqueza social en función de las necesidades sociales y no de la ganancia de unos pocos, queremos cuestionar eso precisamente. Así que creo que Brasil se encuentra también en esa encrucijada que atraviesa América Latina, muy atacado por el imperialismo, porque Trump quiere gobiernos totalmente atados a ellos. En Argentina le decimos cipayos, o sea, gobiernos que sean totalmente, que cumplan a rajatabla los dictados de Marco Rubio, de Trump y de todas las políticas que tienen para la región, pero además de eso, de no ser gobiernos aliados a Trump, creo que lo que hay que cuestionar son las bases mismas que le dan el poder a la derecha, y cuestionar ante todo la herencia que deja esa derecha cuando pasa por el poder. Acá en Argentina lo vimos con el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández en el año 2019. Se hace un gran frente político diciendo que había que unir a todos los sectores para
para derrotar a la derecha, que en ese momento era el gobierno de Mauricio Macri, también un gobierno muy atado a Estados Unidos, muy aliado del Fondo Monetario, y se unen todos los sectores quedamos nosotros prácticamente por fuera y muy poco más, y esa unidad sirvió para ganar las elecciones, por supuesto, pero no sirvió para revertir la herencia que había dejado la derecha, llevó una gran desilusión popular y volvió a la derecha en su forma más recargada, como es la de Milei. Es decir, en Argentina tenemos una experiencia con ese tipo de políticas que te pueden llevar a ganar una elección, pero no a tener el poder y a cuestionar el poder que es lo que hoy se está imponiendo en el mundo, ¿no? Un gran ataque a los derechos laborales, sociales, incluso de género, con cosas increíbles como en Estados Unidos, que empieza a haber sectores que cuestionan que las mujeres podamos votar. No ya que las mujeres estemos en igualdad de condiciones, sino que podamos votar. Así que creo que todo esto atraviesa la discusión que hay en Brasil. Después las cuestiones más específicas las podrán contar mis compañeros allí, pero desde la Argentina y como militante de una corriente internacional como es la corriente Revolución Permanente que integro, con presencia en varios países del mundo, lo que podemos sacar como experiencia de lo que hemos vivido en Estados Unidos, de lo que hemos vivido en Francia, de lo que vivimos en Argentina, en otros países de América Latina como Chile, después de la experiencia de Boric, es que las derechas no se las derrota solamente ganándole las elecciones, que si lo que nos interesa es cambiar las condiciones de vida de las mayorías populares, hace falta un programa totalmente distinto y que empiece por revertir la herencia que dejan estos gobiernos. En poco más de un año, los argentinos también votarán por el presidente. ¿Cuáles son las probabilidades de que Milei sea derrotado y piensa usted postularse a la presidencia? Bueno, nosotros siempre decimos, y yo misma digo, que nosotros vamos a dar la pelea en todos los terrenos. Empiezo por tu última pregunta, porque creemos que también en las elecciones es importante que haya una alternativa de independencia de clase, que no esté atada a los acuerdos y a las políticas de los partidos tradicionales, que no sometan a la clase trabajadora a los designios de tal o cual sector capitalista. Esto es muy importante, que las mujeres y a las disidencias sexuales no nos digan que tenemos que esperar, que no es el momento de pelear por nuestros derechos. Nosotras somos grandes defensoras de los derechos de las mujeres y las disidencias, y todo esto hace, por supuesto, que en forma consecuente demos una pelea también en el terreno electoral. Pero creo que siempre esperar al momento de las elecciones para discutir cuáles son las alternativas es lo que quiere la derecha. Nosotros creemos que al revés, que ahora, desde ahora, tenemos que discutir cómo llegamos a esos procesos, porque las relaciones de fuerza entre las clases no se definen solamente en las elecciones, más bien se definen en la lucha cotidiana, en la lucha de la clase trabajadora y en las peleas que damos todos los días. Por eso en Argentina, a la par que tenemos buenos números en las encuestas, en las imágenes de opinión, hay encuestas de los últimos días que me ubican como la persona con mejor imagen en la Argentina, lo cual no es poco para quienes hemos estado peleando y luchando contra este gobierno de ultraderecha, pero creemos que ahora hay que organizarse y que eso tiene que ser sobre bases sólidas, que la pelea hay que darla ahora. Por eso estamos impulsando en todo el país asambleas, comités, las formas de organización que den curso a todas aquellas personas que nos apoyan, ¿no? Quienes sienten simpatía por nosotros, por nosotras, por nuestras ideas, le decimos que se tienen que organizar, y hemos empezado esa experiencia hace muy poquito y ya tenemos más de 100 comités organizados en todo el país, es decir, es un número muy alto que nos está permitiendo crecer, extendernos en forma rápida y también desde allí impulsar formas de coordinación para impulsar las luchas que hay en curso y para que no queden aisladas, ¿no? Porque hoy el gran favor que le están haciendo las centrales sindicales, la CGT y todas las centrales sindicales de nuestro país es al gobierno de Milei, es que las luchas no se unan, que las luchas no se unifiquen. Peleas, luchas hay. Está el sector de la energía nuclear, los sectores de la docencia, los sectores de trabajadores del Estado en distintos lugares que están siendo despedidos. Hay muchos trabajadores en la Argentina. Hoy mismo hubo un gran paro docente. Pero después eso no se unifica entre los distintos sectores porque las dirigencias sindicales, que pertenecen en su amplia mayoría, 99% al peronismo, hacen que todo eso no se unifique para derrotar a Milei, su plan y el plan del Fondo Monetario. Así que la izquierda está poniendo todo su esfuerzo en la medida de nuestras posibilidades
en unificar esas luchas, en unificar esas peleas y organizarnos tanto políticamente como también toda esa fuerza política, volcarla a poder ponerla en la lucha para derrotar a Milei y los planes que el Fondo Monetario, que el Tesoro norteamericano tienen para la Argentina. ¿Cómo es la relación entre los principales medios de comunicación de Argentina y el gobierno de Milei? Bueno, hay como dos sectores. Un sector muy aliado que defiende todo lo que hace Milei y le dan todo el tiempo espacio a sus políticas, la defienden incondicionalmente. Centralmente periodistas, ¿no? Que él tiene como preferidos y que con ellos sí habla, hace entrevistas sumamente pautadas, o sea que nada se salga de lo acordado. De hecho, ha hecho algunas veces el ridículo de tan acordadas que son esas entrevistas, y otro sector de medios opositores más relacionados a alguno podríamos decir, del resto de los partidos de la oposición. Así que nosotros igualmente damos la pelea en todos los terrenos y también tenemos un gran trabajo en redes sociales que nos ha permitido en la campaña electoral, por ejemplo, en la última del 2025, tener muchas discusiones, mucha presencia, que la población conozca nuestras candidaturas, también por un gran trabajo en redes sociales, así que no le dejamos tampoco ese terreno a la derecha, también le disputamos el terreno de las redes sociales, porque ellos hablan de la batalla cultural, ¿no? La ultraderecha habla de la batalla cultural, la batalla por sus ideas, que hay contra el wokismo, no sé si allí utilizan lo mismo, pero hablan de que hay que derrotar el wokismo, el progresismo, al feminismo, y nosotros también creemos que hay una batalla por las ideas y que esa batalla por las ideas la tenemos que dar y la damos permanentemente por todos los métodos que tenemos, mecanismos que tenemos, en charlas, en las universidades, en los lugares de trabajo, en la militancia cotidiana, también en las redes sociales y también en los medios de comunicación. A deputada Miriam Bregman estará em São Paulo no sábado 8 de agosto para o evento Miriam Bregman e o Fenômeno da Esquerda Revolucionária e Militante Argentina no Sindicato dos Metroviários, das 15 às 20 horas. Fica na rua Padre Adelino, número 700. Já na segunda-feira, 10 de agosto, Miriam Bregman participa do debate Legalização do Aborto, o que o Brasil pode aprender com a Argentina, das 19 às 21 horas, na Livraria da Vila, da rua Fradique Coutinho, número 915. As informações sobre esses eventos estão aqui na descrição do vídeo. ¿Cuáles son sus expectativas para este viaje a Brasil y para la presentación de su libro? Bueno, la verdad es que tengo muchas expectativas y agradezco este espacio para poder invitar también a todos los que nos quieran acompañar, porque creo que somos pueblos hermanos, que tenemos muchas experiencias políticas para compartir. Tenemos estos fenómenos de ultraderecha en nuestros países, tenemos gobiernos que también se han sentido aliados, y siempre digo que en aquel momento en que estaba Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa, bueno, que parecía pintado de otro color el mapa de América Latina, se hablaba de San Martín, se hablaba de Bolívar, se hablaba de la Patria Grande, pero que todas esas experiencias políticas no se usaron para romper con el Fondo Monetario, para fortalecerse en las políticas contra el imperialismo, para discutir las deudas externas de nuestros países, para discutir cómo la unidad latinoamericana se hacía concreta. Así que con esa experiencia tan reciente, creo que corresponde discutir cómo sería la unidad que proponemos nosotros, que proponemos nosotras, esa unidad socialista de América Latina, para hacer concreta de verdad ese sueño de una patria grande, de San Martín, de Bolívar, que no puede ser si no es a través de ruptura con el capitalismo, que bajo el capitalismo, bajo los gobiernos capitalistas, siempre los intereses de las distintas burguesías van a ser lo que van a dirigir a los gobiernos, y fue lo que pasó. El discurso era muy distinto, pero de fondo las derechas conservaron su poder y estuvieron ahí muy atentas para volver a recuperarlo apenas pudieron en todos nuestros países, y Estados Unidos con una gran intervención, que es uno de los grandes temas que queremos discutir, ¿no? Ustedes lo vivieron con Estados Unidos, la persecución directa, cómo ejerció
para el encarcelamiento de Lula, aquí lo vivimos con la cárcel a Cristina Fernández de Kirchner, y nosotros, nosotras que somos opositores por izquierda a esos gobiernos, siempre aclaramos, somos opositores por izquierda, por ende cuestionamos fuertemente la intervención de Estados Unidos, de los poderes judiciales, en la persecución de los líderes políticos y en querer determinar quiénes son los que van a gobernar estos países. Así que con todas estas experiencias en común creo que tenemos mucho para charlar y bueno, vos también lo mencionabas, toda la experiencia que tuvimos feminista en Argentina, de la lucha por el derecho al aborto, también me gustaría poder compartirla y charlar en Brasil. Diputada Miriam Bregman, muchas gracias por esta entrevista y hasta la próxima y bienvenida a Brasil. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes. Se você gostou desta entrevista, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, de se inscrever no canal de Carta Capital no YouTube e de acessar sempre o www.cartacapital.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima!